Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar el proceso del ciclo de las importaciones. Para lo anterior necesitamos primero verificar ciertos parámetros que se deben de tener en cuenta para dicho proceso y segundo vamos a hacer un ejercicio con una orden de compra la cual pues le vamos a ingresar ciertos gastos para que ustedes entiendan cómo es el proceso dentro del sistema Factory para que funcione el costeo o la distribución de gastos de las importaciones. Inicialmente vamos aquí a utilidades, modificación de parámetros y cambio de parámetros. Este parámetro es súper importante porque nos permite desplegar el proceso que vamos a ver a continuación. Entonces, importante para que se les habilite este ejercicio que vamos a hacer, encender el parámetro. Ese es el primer paso que debemos tener en cuenta. Segundo paso, hay cierta información dentro del menú de tablas que tenemos que adicionar para que el proceso de la importación o el ciclo de importación funcione correctamente. Uno es la tabla de aranceles. En la tabla de aranceles vamos a crear los diferentes tipos de aranceles que tengamos asociados a algún producto de alguna importación. Y aquí el sistema que nos va a pedir. Nos va a pedir código, nombre del arancel y la tasa o el porcentaje del arancel. Este proceso del arancel es importante que ustedes tengan en cuenta que está asociado a la referencia. Es decir, que si yo necesito comprar la referencia X, debe estar dentro de la referencia X en el módulo de inventarios. La referencia debe estar con el código del arancel. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que al momento de que generemos la orden de compra de importación, el sistema automáticamente lea el código de la posición arancelaria y verifique en la tabla de aranceles cuál es el porcentaje de dicho arancel y lo traiga de forma automática. Ahorita nos vamos a dar cuenta dentro del proceso que vayamos a generar en el ejercicio que el sistema nos va a traer este porcentaje de forma automática. ¿Por qué? Porque desde el módulo de inventarios tenemos habilitada la posición, el código de la posición arancelaria que va a obtener esta materia prima. ¿Listo? Entonces, primer paso en las tablas, crear los aranceles de acuerdo al proceso de importación de la compañía. Segundo paso es crear aquí en la tabla de gastos los diferentes gastos asociados a una importación. Estos gastos dependen mucho del proceso que se transcurre dentro de la compañía para poder distribuir de forma adecuada todos esos gastos que llegan asociados a la importación. Entonces, inicialmente, aquí hay unos previamente creados y por ejemplo acá tenemos uno que se llama fletes marítimos. Nos va a pedir el sistema un código y nos va a pedir una descripción. Posteriormente debemos parametrizarlo para que el sistema automáticamente entienda y calcule de acuerdo a cómo lo tenemos acá parametrizado. Entonces, en tipo de gasto, hay 4 formas de parametrizar el tipo de gasto. El primero es por valor. Por valor es que ustedes cuando estén adicionando el gasto, pongan el valor como tal, ya sea dependiendo cómo esté distribuido el tipo de valor, ya sea en moneda nacional, con moneda extranjera. Entonces después verificamos esta parametrización del valor aquí en esta parte. La segunda parametrización del tipo de gasto es por peso. Aquí el sistema que va a tener en cuenta. El sistema va a tener en cuenta en inventarios lo que se tenga parametrizado en el campo peso. Entonces, él hace la conversión o la distribución del gasto de acuerdo a qué? A cómo se tenga parametrizada la referencia, el peso bruto. Recordemos que este peso bruto en kilogramos es por unidad.
Entonces, para que lo tengamos claro, para que la distribución posterior del gasto que tengamos parametrizado con peso, pues nos haga adecuadamente el proceso de la distribución. Adicionalmente tenemos otro tipo de gasto que es por porcentaje, es decir, que podemos distribuir el gasto porcentualmente dentro de la orden de compra a los diferentes ítems que tengamos dentro de la orden de compra. Es decir, que si tenemos una orden de compra con 3 productos, yo le puedo decir al sistema: el primer producto, por favor distribúyame el gasto porcentualmente en el 50%, el segundo producto en un 20% y el tercer producto en un 30%. Entonces, al darle aquí, el sistema me va a hacer esa distribución del gasto de forma porcentual. Y el último es por gravamen. Este tipo de gasto por gravamen, ¿cómo funciona? Funciona con la tabla de aranceles, o pues si de pronto no adicionamos la tabla de aranceles al momento de hacer la orden de compra, podemos pues de igual forma indicarle al sistema cuál es el porcentaje del arancel, y el sistema me va a hacer la distribución del gasto de acuerdo a ese porcentaje que yo le diga en cada referencia. ¿Listo? Posteriormente tenemos aquí la parametrización del tipo del valor, es decir, cómo nos lo va a grabar el sistema. Si es un gasto que se graba en moneda nacional o es un gasto que se graba en moneda origen con tasa, es decir, que cuando vayan a grabar el gasto, el sistema les va a pedir la tasa o la TRM por la cual va a ser la conversión de esos pues, valores en dólares, en euros, en moneda extranjera. Posteriormente también tenemos otra que se llama moneda origen sin tasa, que básicamente el sistema que pide aquí te va a pedir el valor en moneda extranjera, dólares, euros, y la conversión la va a hacer con la misma tasa de conversión que va a generar la importación, es decir, los productos que compramos. ¿Listo? Aquí básicamente pues es importante aclarar que podemos hacer como una clasificación de gastos y podemos agruparlos dentro del reporte final. Entonces, por eso aparece aquí este primer ítem con la inicial de los demás a modo de ¿qué? De agrupación. Entonces, cuando yo tengo gastos de importación, si se dan cuenta, no me pide parametrización. ¿Por qué? Porque simplemente funciona como agrupamiento. Es decir, que en el informe final de la importación, él me va a decir cuánto es el total por gastos de importación. Y pues va a asociar los diferentes gastos que estén discriminados con los que inician con la letra I. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Aquí en tablas proveedores debemos tener en cuenta en el proveedor del exterior ciertas parametrizaciones como son las siguientes. Primero, pues que sea un tipo de régimen 4, es decir, del exterior. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que se habiliten las opciones de una orden de compra del exterior. Segundo, el término de negociación, el ICOTER. Yo lo puedo parametrizar aquí de forma general por el proveedor, pero de igual forma es importante aclarar que al momento de hacer la orden de compra, el sistema me va a permitir cambiar el ICOTER de acuerdo pues al tipo de negociación que se tuvo. Este simplemente es para que me salga por defecto al momento de hacer la orden de compra, más no me la deja como obligatoria. Allá en la orden de compra podemos modificarla sin ningún problema. Adicionalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Bueno, la moneda es importante también, y estos días de reposición. Entonces, estos días de reposición básicamente nos ayudan a que el sistema nos dé una fecha tentativa de llegada del producto a mi fábrica. Entonces, aquí yo puedo parametrizar los nombres, ya les explico por dónde parametrizamos esos nombres, de los momentos importantes de la importación.
Aquí lo que yo hago por proveedor es parametrizar los días que se demora en cada proceso. Es decir, en salida de fábrica son 30 días, en puerto origen son 40, en embarque son 10, en puerto nacional 4 y en llegar a la empresa se demora del puerto a la empresa 4 días. Entonces, para saber cómo puedo parametrizar estos nombres que aparecen acá, es importante que ustedes vayan a la siguiente opción del sistema. Entonces aquí por utilidades, modificación de parámetros, en la opción de nombres para fechas de importación. Aquí en esta parte ustedes vienen y parametrizan los 7 momentos importantes que tiene la importación. Si son únicamente 2 momentos, no hay problema, llenan solo los 2 momentos, pero pues el sistema trae 7 momentos importantes que puedo parametrizar dentro de la importación para poder saber cuándo me va a llegar la mercancía al punto de fábrica. También aquí hay una opción muy importante que se llama campos adicionales referentes a la importación. En esta opción es básicamente, son unos campos adicionales que se van a reflejar al momento de generar la orden de compra para que ustedes puedan poner información adicional e importante para la orden de compra del exterior. Entonces, en este caso yo solo parametricé un campo, ya les muestro en dónde es que se habilita esa opción y pues ustedes pueden usar máximo 7 campos. No son obligatorios, son opcionales. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esta parametrización, vamos a pasar a la opción de generar una orden de compra con el fin de poder verificar cómo es el proceso de la grabación y cómo es el proceso posterior de la distribución de los gastos. Entonces, inicialmente vamos a hacer una orden de compra de inventarios y vamos a seleccionar un proveedor del exterior. En este caso voy a seleccionar este como ejemplo y ¿se acuerdan que les acabo de mencionar que hay una opción allá en utilidades en donde le parametrizo los títulos? Entonces, aquí en esta opción el sistema le va a desplegar cada campo que usted haya parametrizado allá en la opción de utilidades. En este caso pues yo solo parametricé una opción y pues aquí yo puedo escribir información importante con respecto a la importación. Si de pronto no voy a escribir nada en esta orden de compra, simplemente pues no le escribo nada y le doy cerrar. No hay ningún problema. Aquí el proceso es el mismo. Simplemente se va seleccionando la información y pues hay ciertos datos que el sistema trae por defecto. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la misma parametrización que se tiene dentro del proveedor. ¿Listo? Posteriormente, si se dan cuenta acá, lo que yo les mencionaba anteriormente, el Incoterm se habilita cuando, lo trae el sistema de acuerdo al que se tenga parametrizado en el proveedor. Entonces aquí, en este caso, para este ejercicio, yo le dije al proveedor que era bajo CIF, pero si para el ejercicio debo cambiarlo, el sistema no me restringe esta información. Adicionalmente, recordemos que yo les había mencionado ya en el tercero que podía parametrizar los días que se me iban a demorar en cada momento importante de la importación. En este caso, si se dan cuenta, el sistema me está calculando los 30 días de acuerdo a lo que yo le dije en el proveedor. Dije que eran 30 días que se demora en salir de fábrica. Después le dije que era 40 días de puerto de origen y el sistema automáticamente me va calculando las fechas en las cuales va a estar en cada uno de los procesos que yo le mencioné anteriormente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a subir cierta información. Vamos a digitar la información que vamos a solicitar. Acá, como les mencionaba, yo puedo
parametrizar la referencia con el arancel. En este caso, pues porque no me sale arancel, porque aquí en el módulo de inventarios yo a esta referencia no le tengo ninguna posición arancelaria. Entonces por eso no me sale arancel. Ahorita vamos a darnos cuenta en la referencia 3 que sí, pues yo le parametricé el arancel para que ustedes vean que efectivamente el sistema me lo trae de acuerdo a cómo está parametrizado. Aquí yo le digo que son 50 unidades. Y a la última referencia, producto tipo materia prima 3, si se dan cuenta, en esta referencia sí me sale el porcentaje de arancel de forma automática. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí en la materia prima número 3, en el módulo de inventarios, yo vine y le parametricé la posición arancelaria. Por esa razón me sale de forma automática. Entonces, si en su efecto yo digo no quiero practicar ese arancel, o por error lo parametrizamos mal, lo podemos poner nuevamente en 1, en 0. Bueno, en este ejercicio vamos a dejarlo así para verificar los cálculos posteriores. Entonces, falta aquí las unidades 500. Acá pongámosle 100. Listo. Y vamos a elaborar la orden de compra. Como les he mencionado, el proceso pues de la generación de la orden de compra es el mismo, no cambia absolutamente nada. Si necesitamos modificar algún dato puntual, lo podemos generar a partir de esta opción. Si necesitamos modificar la cantidad, las fechas antes de actualizar la orden de compra, pues estos datos los podemos actualizar sin ningún problema. Posteriormente aquí, pues para que nos la permita actualizar, recordemos que tenemos que imprimirla inicialmente. Entonces vamos a imprimir la orden de compra. En la impresión pues me sale la misma información de acuerdo a lo que yo le indiqué. Y posteriormente pues la actualizamos. Es importante aclarar que este proceso de la impresión y de la actualización varía dependiendo de qué, de cómo tengamos parametrizado el sistema en cuanto a las autorizaciones. Hay que tener en cuenta que hay clientes que tienen los parámetros encendidos de autorización de orden de compra financiera y autorización técnica. Entonces, si es así, pues muy seguramente vamos a depender de la persona que pues está con el permiso de actualizarla y de autorizarla. Y pues también dependemos, en algunas opciones, algunos clientes tienen parametrizado también un parámetro que se llama autorización, que no permite imprimir si no se ha autorizado. Entonces, en ese orden de ideas, este proceso de la impresión y de la actualización depende de cómo lo tiene parametrizado cada uno de nuestros clientes. En este caso, pues yo en este ejercicio lo tengo parametrizado como que no tiene ningún tipo de autorización, entonces por eso el sistema me permite actualizarla sin ningún problema la orden de compra. Entonces aquí ya la seleccioné y aquí le estoy indicando que me la actualice. ¿Para qué? Para que me la permita adicionar los gastos a la importación. Entonces después de acá venir acá a actualización, yo vengo aquí a la opción de importaciones y puedo grabarle los diferentes gastos a la orden de compra. En este caso pues es la 30.016 y vamos a adicionarle pues diferentes gastos asociados a la importación. Entonces aquí con punto enter, como ustedes bien saben, la ayuda es punto enter. Saco la ayuda de los gastos asociados, pues dependiendo de los que haya creado en la tabla de gastos. Es importante tener en cuenta que el gasto
con la letra I solita, no nos sale aquí en esta información. ¿Por qué? Porque simplemente es un filtro dentro del reporte de la orden, dentro del reporte final que se va a sacar de esta distribución de los gastos. Entonces por eso nos sale ese ítem que creamos allí en la tabla de gastos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a empezar a seleccionar los diferentes gastos. Y si se dan cuenta, es importante que tengan en cuenta que aquí el sistema les da una ayudita de cómo está creado ese gasto dentro de la tabla de gastos. Entonces, en este caso es un gasto que está creado en moneda nacional. Entonces me está diciendo pues que aquí en valor tengo que poner un gasto, pues en este caso en pesos. Entonces vamos a ponerle 500.000 pesos. Y aquí pues podemos asociarle el proveedor al cual le pagamos ese almacenaje por contenedor. Y pues para este proceso es importante que tengan en cuenta que el proveedor debe estar pues creado acá en el módulo de compras e importación. Si de pronto no está creado, no hay problema, lo podemos guardar el proceso hasta aquí, hasta donde lo llevemos, y vamos y creamos el proveedor. No hay ningún problema. O si no le quiero poner el tema del proveedor, no hay ningún problema. Es importante es para el tema de seguimiento y pues conocer quién me prestó el servicio y demás. Si se dan cuenta aquí, salto de proveedor a descripción. ¿Por qué? Porque este no es un gasto que esté distribuido o discriminado con moneda origen con tasa. Entonces, o con moneda origen sin tasa. Entonces, por eso no se me habilita esta opción, porque está dado en moneda nacional. Posiblemente acá podemos escribir en la descripción algún dato importante. Puede ser el número de la factura, o si quieren lo dejan en blanco y en el informe final de la importación el sistema lo que va a sacar reflejado por ese gasto es el mismo nombre que le habíamos asociado dentro de la tabla de gastos. En este caso, para el ejercicio yo voy a poner el número de factura y vamos a seguir adicionando más gastos. Entonces vamos a adicionar este otro que se llama manejo de contenedor en puerto. Entonces, si se dan cuenta, este está dado en moneda de origen sin tasa. Entonces, este moneda de origen sin tasa nos va a habilitar tanto el campo de valor como el campo de tasa. Importante que como está dado en moneda de origen, es decir, en dólares, en este caso para este proveedor, tenemos que asignar el valor en dólares. Entonces en este caso yo le voy a poner que son 150 dólares. Le voy a decir que es un proveedor de los que tengo aquí previamente creado. Y pues aquí no me sale la opción de tasa. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, lo parametricé anteriormente como que era un gasto dado en moneda de origen, es decir, en dólares, y sin tasa, es decir, que la tasa que va a coger para hacer la conversión a pesos va a ser la misma que yo seleccione para la distribución la conversión de la importación, o sea, de los productos que voy a traer. Ya ahorita más adelante les muestro en dónde se habilita ese campo. Y vamos a asociar este de fletes marítimos. Y aquí pues este es uno que está dado en moneda de origen con tasa. Es decir que en este caso sí me va a habilitar estos dos campos para poderlos asignar. Voy a decir que son 70, no sé, pongámosle 120 dólares. Y que la tasa de conversión va a ser 3.540,20. El número de la factura, si lo queremos poner. Vamos a seguir adicionando. Bueno, como les decía de igual forma, la idea es poder ir almacenando los gastos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a medida que vayan llegando.
¿Listo? Con eso no dejamos el proceso de adicionar todos estos gastos que nos llegaron por la importación al final del ejercicio. Es decir, que en este orden de ideas yo puedo guardar en cualquier momento la información que ya suministré al sistema y después, posteriormente, cuando vayan llegando las diferentes facturas, las puedo ir asociando aquí en el proceso de la importación. ¿Listo? Entonces, aquí voy a explicarles algo también importante que puede ser muy útil para ustedes y es que pues esta modificación de fechas de la importación las podemos hacer también antes de que llegue la mercancía y para actualizar la fecha final de llegada aquí a mi empresa. Entonces, aquí yo puedo modificar que no salió de fábrica el 17, sino que salió el 19 de junio. Entonces aquí el sistema automáticamente pues ya me hace el cambio de dicha información y aquí yo puedo grabar pues el motivo del cambio. Entonces en este caso podemos grabarle, no sé, problemas en la producción. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que al momento de que yo pueda sacar como un historial de qué fue lo que pasó, por qué se demoró la importación, yo pueda conocer qué fue lo que pasó en el proceso de la importación. Entonces aquí hay un control, una auditoría que el sistema guarda para que podamos tener el historial de los cambios que se ejecutaron sobre las fechas de los momentos importantes de la importación. Entonces aquí yo puedo ver ese historial. En este botón de historial de cambios siempre y cuando venga y modifique como tal las fechas de la importación. Esto es importante también para hacer seguimiento y poder conocer la causa por la cual muy seguramente pudo haberse retrasado la importación. Entonces vamos a seguir grabando más gastos para que ustedes dentro del ejercicio pues vean que en cualquier momento yo puedo seguir adicionando y adicionando gastos siempre y cuando no haya hecho la distribución. Ya después de que yo hice la distribución pues ya no puedo seguir grabando más gastos porque pues ya muy seguramente ingresó al inventario y demás. Entonces listo, dice flete. ¿Está dado en qué? En moneda nacional. Entonces le voy a decir que el flete son 750.000 pesos y que me prestó el servicio este tercero de por acá y la factura es esto. Vamos a adicionar un último gasto. Entonces vamos a decir aquí, este está también en moneda nacional. Recordemos que siempre el sistema me va a mostrar aquí en esta parte inferior la forma en la cual está dado o parametrizado el gasto. Y la factura. Listo, entonces aquí ya tenemos un gasto en moneda nacional, un gasto en moneda origen sin tasa, un gasto con moneda origen con tasa, acá lo estamos viendo, un gasto pues distribuido de forma porcentual. Esto lo vamos a ver ahorita cuando generemos la distribución y en el informe pues de la distribución de la orden de compra. Y un gasto dado en moneda nacional y con gravamen. ¿Listo? Entonces acá tenemos diferentes parametrizaciones de gastos para ver posteriormente cómo funcionan estas dentro del informe de la distribución de los gastos. Aquí vamos a darle guardar
Y ya después de que tengamos todos los gastos asociados a la importación, sí pasamos al proceso de asignación de porcentajes y distribución del costo. Entonces, posteriormente de que grabamos gastos, venimos aquí a asignación de porcentajes y recuerden que esto solo funciona para los gastos que estén asociados en porcentaje. Entonces aquí ingresamos y esta distribución que yo le asigne aquí la va a hacer para los gastos que estén parametrizados como porcentaje. Entonces en el ejercicio vamos a poner 50, 20 y 30. Recordemos que no debe sumar más de 100 los productos que estén dentro de una misma orden de compra. Después de asignar los porcentajes, venimos aquí a la distribución de los gastos en la orden de compra. Vamos a seleccionar la orden de compra y aquí vamos a seleccionar la tasa de cambio. Entonces la tasa de cambio es la tasa por la cual yo pues pagué esa importación. Entonces aquí en gastos de moneda nacional me van a salir los asociados a los que yo les dije esto lo pagué en pesos. En gastos de moneda con tasa son los que yo le asigné allá en valor en dólares y le indiqué la tasa como tal o la TRM por la cual debía hacer la conversión. Aquí en gastos de moneda del exterior sin tasa son los que el sistema me calculó de acuerdo a qué? De acuerdo a este valor. Mira, vamos a borrarlo y se dan cuenta que el sistema lo va a calcular de acuerdo a qué? A esta tasa. 3.880,40 lo vamos a poner. Y el sistema automáticamente me lo calcula de acuerdo a lo que yo le acabo de indicar. Lo mismo pues el valor de la orden de compra en moneda del exterior, pues él me hace la conversión posterior. Entonces él me está diciendo que los gastos totales a distribuir son por 2.406.884 y que el valor de la orden de compra total fue de 15.018.184 pesos. ¿Listo? Entonces esta distribución recordemos que cómo lo va a hacer de acuerdo a cómo está dada cada parametrización del gasto. Entonces aquí le voy a decir que sí, que confirme la distribución, que sí. Entonces ahí me dice que ya se efectuó el proceso correctamente de la distribución de los gastos y costos de la orden de compra. Entonces después de la distribución, bueno, también es importante aclarar aquí que ustedes también adicionalmente de cargarle los gastos asociados a la importación, también pueden cargar información relevante como son el BL, como son la proforma. ¿Para qué? Para tener consolidada toda la información un poco más fácil. Entonces en este caso vamos pues a seleccionar la orden de compra que estamos haciendo el proceso y le vamos pues a asignar cierta información que el sistema me pide. Entonces acá el sistema me pide que la fecha de la proforma, el número de pedido interno. Toda esta información pues ustedes la tienen de acuerdo a cada importación, ¿verdad? Entonces puerto de embarque desde dónde se está puerto inicial puede ser, o sea, ahí va el nombre del puerto del cual está saliendo la mercancía. El tipo de negociación habíamos dicho que era FOB. El puerto de destino, entonces pues el puerto aquí en Colombia donde va a llegar la mercancía, la fecha de la llegada en puerto y adicionalmente podemos venir aquí a adjuntar como tal los datos de la importación. Entonces yo puedo venir acá pues a adjuntar los datos de cada documento para que podamos tener esto de forma un poco más consolidada. Adicionalmente, ¿qué puedo poner acá dentro de la información? Puedo poner pues quién me lo está transportando,
Entonces acá pongo el nombre de la compañía que me está haciendo la labor de, pues, de traerme la mercancía a punto pues, de la fábrica, y aquí yo le puedo asignar la bodega a la cual pues va a llegar la mercancía. Esto pues a modo informativo. Aquí en campo de observaciones yo puedo también poner pues alguna observación general de este documento de la proforma. Posteriormente pues también puedo adjuntar con el documento BL, entonces es la fecha del documento, el número, la subpartida, o sea, todos sus datos los pueden pues adicionar de acuerdo a qué, a lo que diga su documento BL. Yo en este caso estoy haciendo un ejercicio de prueba, entonces voy a adjuntar pues un documento BL que encontré. Aquí también pueden adicionar los códigos y la descripción de los contenedores que pues que estén dentro de ese documento BL. Entonces contenedor, digamos que en esta importación vamos a adicionar dos contenedores. Entonces aquí con el botón de adicionar le digo el código, el nombre del contenedor y después le doy aquí en el botón procesar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el sistema me lo asocie dentro de la importación. ¿Listo? En dado caso de que me haya equivocado, yo puedo modificar que el nombre del contenedor. Si me equivoqué digitando el código del contenedor, en este caso, pues le doy aquí el botón eliminar. Y aquí, pues en este caso voy a guardar la información. Posteriormente pasamos aquí también al tema de la factura, en donde yo puedo digitarle el número de la factura y puedo también adjuntar ese documento. Entonces acá voy a adjuntar el invoice y también puedo hacer alguna observación puntual que tenga sobre la factura de esta importación. Luego aquí en lista de empaque vamos a poner el número de la lista de empaque. Voy a poner 1 como ejemplo y la podemos adjuntar también. Entonces aquí la adjuntamos. Esta lista de empaque es importante que tengan en cuenta que yo puedo generar la plantilla y puedo subirla a partir de un Excel, que es importante que tengan en cuenta el nombre que va en cada columna. Entonces en la primera columna iría el número del contenedor, que para el ejemplo que acabamos de hacer sería C001. El código de la referencia, pues el código de la referencia factory. Si tienen los datos de alto, largo, profundidad, lo digitamos. Cantidad que vamos a traer por cada una de las referencias, el lote y la fecha de vencimiento. Este tema de lote y fecha de vencimiento y cantidad es importante porque al momento de grabar como tal el proceso en el módulo inventarios, nosotros podemos subir la información de acuerdo a esta lista de empaque. Ahorita vamos a ver el proceso. Listo, entonces él me la genera, me dice en qué ruta me la dejó. En este caso pues me la dejó en mi disco D. Y pues yo puedo irla a buscar en la ubicación que me indicó como tal el sistema que me había dejado dichos datos. Entonces aquí en este caso me dijo que me lo dejó en la carpeta de compras documentos. Entonces esta es la plantilla como tal que el sistema permite usar para poder subir esa información a partir de un Excel. De igual forma es importante que tengan en cuenta que también la podemos pues digitar desde esta opción. Pero pues es importante que ustedes tengan conocimiento que desde esta opción también se puede subir a partir de un archivo de Excel. En este caso voy a adicionar los datos de forma manual. Entonces voy a decir que en el contenedor 1
tengo la referencia número 1. Los datos de alto largo pues son opcionales. De igual forma él me calcula también la cantidad de metros con la cantidad total como tal que estoy suministrando, y de igual forma él aquí me controla la cantidad solicitada. Si se dan cuenta, él me dice máximo son 150, no se puede más, porque eso fue lo que pedí desde la orden de compra. Él me hace acá un cálculo de los metros cuadrados, y también yo le puedo decir la profundidad que tiene. Esto es por referencia, cuánto de profundidad tiene cada referencia, para que él me calcule el volumen total y la cantidad total en metros. Aquí podemos poner entonces el lote. Vamos a poner un lote y vamos a poner una fecha de vencimiento. De igual forma aquí yo puedo hacer no siempre viene en el mismo contenedor todo lo correspondiente a una referencia. Entonces yo puedo decir que aquí van 100 unidades y en el contenedor número 2 de esa referencia van las 50 restantes. Acá ponemos las 50 restantes y digamos que es otro lote. Acá tenemos que adicionar. Recordemos pues que en la lista de empaque nos relacionan todas las referencias. Aquí habíamos pedido 100. Entonces ahí nos damos cuenta que el sistema automáticamente nos calcula esos datos. 01, 05 del 2021 y nos falta adicionar una referencia, la tercera. Y la tercera fueron, si no estoy mal, 500 unidades. Sí, 500 unidades. Y aquí digitamos los lotes. Recordemos que los lotes y las fechas de vencimiento son importantes para el proceso del ingreso de forma un poco más automática. Entonces acá me dice cuántas son las cantidades totales y la cantidad total en metros que viene en los dos contenedores. Entonces aquí le vamos a decir que sí, que nos adicione dicha información, y pues también acá podemos subir la declaración de la importación. Entonces aquí podemos subir la fecha de la declaración de la importación, el número, muy seguramente el del sticker también. Esa información pues va dentro de ese dicho documento. En este caso también podemos adjuntar el documento sin ningún problema. ¿Listo? Cosa que cuando querramos saber en dónde está el documento, pues podemos ir a esta ruta y poderlo observar si necesitamos algún tema de revisión. Ya sabemos que está almacenado en dicha ruta. Listo. Aquí en cuanto a importaciones, hay varios informes que nos pueden ser de gran ayuda. El primero es el informe del estado de la importación. Este informe del estado de la importación nos permite saber cierta información de la cual acabamos de diligenciar con los documentos anteriores, y de acuerdo a la fecha, él nos dice en dónde se encuentra. En este caso, pues nos dice que el estado dice que está todavía pues en salida de fábrica, o sea, todavía está en ese proceso, que no ha llegado, que está pendiente por ingresar. Nos trae el puerto de embarque, el puerto destino, los contenedores que asociamos, la fecha de la salida, la fecha del estado
y las cantidades que estamos solicitando en la orden de compra. Eso es importante para poder saber en dónde se encuentra la importación, si ya está en embarque, si ya está en el puerto, en dónde está. Adicionalmente tenemos acá uno que se llama informe de importaciones cerradas. Este también es muy útil para saber pues cuáles de las órdenes de compra que hemos hecho del exterior ya han sido ingresadas al sistema. Entonces, esto es un informe que nos sale directamente en Excel. De acuerdo, bueno, que dice que no se encontró, dependiendo de la información que se tenga aquí, 0405. Bueno, eso depende de los ingresos que se hayan hecho a las órdenes en el periodo de rango de fechas que tenemos acá asignadas. Vamos a mirar aquí. Entonces eso depende de los ingresos de las mismas importaciones. Este informe se va a ver reflejado. ¿Listo? Posteriormente acá tenemos otro informe que se llama informe de gastos por orden. Este informe de gastos por orden pues también lo puedo mirar por fecha, por rango de fecha, y lo puedo filtrar por un gasto específico. Lo puedo ordenar por orden de compra, por gastos o por proveedor. En este caso lo voy a ordenar por orden de compra. Entonces nos va a sacar por cada orden de compra qué gasto se ha asociado, su valor, cómo está dado, cómo está parametrizado, si en moneda nacional, en dólar, si tiene tasa o no tiene tasa, el proveedor y el nombre del proveedor. Si tengo que sacar algún informe como tal de quiero saber cuánto me he gastado en fletes marítimos. Entonces aquí yo puedo saber en qué orden y cuánto ha sido lo que me ha gastado. En este caso pues esta moneda en dólar, en moneda origen. Entonces pues muy seguramente por eso nos sale así en moneda origen. Entonces aquí lo podemos organizar por orden de compra, por tipo de gasto. En este caso como tengo filtrado el I-220 pues solo me sale el I-220. O por proveedor. Ya es la forma en la que ustedes quieran como tal consultar y ordenar la información. Pues es un informe muy importante por si necesito saber el consolidado de cierto gasto, cuánto he invertido en ese gasto. También acá tenemos otro que se llama informe de gasto por orden. Bueno, este es el que acabamos de ver. Y el último, y pues es uno de los más importantes, en el cual me consolida toda la información, es este informe de gastos de importación. En este informe de gastos de importación nos permite conocer todo lo que ocurrió, todos los gastos asociados como tal a la importación, y también nos muestra la información en la moneda origen. Entonces, aquí nos salen los datos más importantes de la importación, como la fecha del BL, el documento BL, la fecha de elaboración, el valor en FOB, la tasa de cambio, el ICOTER, puerto de embarque, puerto de destino, si dentro de la lista de empaque y contenedores asociados. Y aquí entonces nos va a mostrar la información de acuerdo a qué, a lo que hayamos suministrado en la moneda origen, es decir, en dólares. Acá dice que la cantidad la cantidad como tal fue un total de 750 unidades, que en la primera se fueron 150, en la segunda 100 y en la tercera materia prima 500. Aquí ya nos dice cuánto está calculando en peso por si tenemos algún gasto asociado parametrizado en peso, para que el sistema automáticamente me haga el cálculo de dicha información. Y acá me dice el costo de la mercancía en moneda del exterior, o sea, en moneda extranjera, en la moneda origen. Es decir, que en moneda origen la orden de compra como tal me costó $3,250.
y según la conversión, esto me costó en moneda nacional 12.611.300, discriminado en las diferentes pues materias primas que estoy trayendo. Y aquí va lo que yo les mencionaba anteriormente en la tabla de gastos, que yo puedo clasificar y para que el sistema me sume como tal por dichas clasificaciones cuánto fue por gastos de importación. En este caso solo nos sale un rubro porque pues solo parametrizamos un rubro allá dentro de la tabla de gastos. Pero si tienen varias clasificaciones, el sistema las va a abrir aquí de acuerdo a esa misma clasificación. Bueno, acá vemos que el sistema, pues de acuerdo a cómo está parametrizado cada gasto, él me va a hacer los cálculos correspondientes. Entonces, estos gastos están dados en moneda nacional, este está dado en moneda origen con tasa y pues asimismo me hace la distribución también. Estos gastos están dados en moneda en origen sin tasa, que son los que el sistema convirtió de acuerdo a la tasa de conversión de la misma importación. Este es, por ejemplo, un gasto que está asociado por moneda nacional, o sea, por valor, es decir, también la distribución la hace de acuerdo pues a las tres referencias que tiene la orden de compra. Y este es un gasto que está asociado en peso. ¿Por qué sabemos que está asociado en peso? Porque en la tercera referencia no hizo ningún cálculo. ¿Y por qué no hizo ningún cálculo? Porque aquí en la materia prima 3, que es lo que les mencionaba aquí, no tengo parametrizado el peso bruto. Entonces por eso el sistema no me hizo ningún cálculo con respecto a este rubro, al peso de mercancía, en este gasto asociado que está aquí. Y por último tenemos un gasto que está distribuido porcentualmente. Recordemos que yo le había dado un porcentaje de 50, 20, 30. Entonces, para este tipo de gastos que están asociados de forma porcentual o parametrizados de forma porcentual en la tabla de gastos, el sistema me los va a distribuir de dicha forma. Y pues aquí me totaliza y me indica cuál es el valor unitario de cada ítem. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los mismos gastos que yo le ingresé a la orden de compra. ¿Listo? Entonces este es un informe pues muy importante y que consolida toda la información de la importación. Ahora bien, yo les indiqué que a partir de la lista de empaque podíamos también adicionalmente hacer el ingreso al inventario. Permítanme un segundo. Podríamos hacer el ingreso al inventario de acuerdo a qué? De acuerdo a la lista de empaque que yo haya grabado previamente. Entonces, de acuerdo a esa lista de empaque, el sistema me permite poder hacer el ingreso de forma un poco más automática. Entonces, aquí en grabación normal, yo le puedo indicar la siguiente información para que él me suba dicha información de forma automática. OC espacio el número de la orden de compra, le indico cuándo fue que me llegó esta importación, el tipo de movimiento y le indico también la bodega. En este caso le dijimos que era la bodega. Y aquí el sistema me pregunta, ¿desea cargar la orden con la lista de empaque? Yo le indico que sí. Entonces el sistema que hizo en mi lista de validación automáticamente me trajo las referencias con sus respectivos lotes y fechas de vencimiento. Entonces recordemos que la primera referencia, ¿por qué me la abre así? Porque yo le dije que está en el contenedor 1 y en el contenedor 2, pero no es que me lo abra por contenedor, sino que yo le dije es que esta referencia tiene este lote y este otro lote. O sea, son dos lotes independientes, por eso me abre el registro aquí dentro de la grabación
del registro. Y adicionalmente pues pues los costos asociados a cada producto van de acuerdo a qué, a la distribución que yo le haya indicado anteriormente. Entonces recordemos que pues la orden de compra en su totalidad costaba 15.018.184 y eso es lo que el sistema me está subiendo, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, también aquí en el informe me decían que por la referencia número 2 eran 6.776.000 y la referencia número, estos gastos me los sube de acuerdo a esta misma distribución que yo les tenga acá. ¿Listo? La referencia número 1, la referencia número 2 y la referencia número 3. ¿Listo? Después de esto podemos venir aquí a procesar el documento sin ningún problema y el sistema automáticamente pues me impacta el inventario de acuerdo a lo mismo que yo tenga en la lista de empaque. Listo, pues básicamente este es el proceso de la importación, el proceso del ciclo de importaciones y pues aquí vimos tanto desde el proceso de parametrización hasta el proceso del informe final que Factory genera de acuerdo a qué, de acuerdo a la misma distribución de los gastos. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos en una próxima oportunidad contar con algún otro proceso adicional.